Bienvenidos nuevamente a este su canal de estadísticas a través de Excel. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante importante del cual ya hemos hablado un poco y es de probabilidad. En otros videos hemos visto cómo se trabaja la probabilidad condicionada, hemos trabajado con la probabilidad total y finalmente pudimos generar la probabilidad a través del teorema de Bayes. Sin embargo, este video va a ser un poco más básico de lo que es la probabilidad. Realmente la probabilidad es uno de los temas muy importantes en estadística. Básicamente mucho de lo que se tiene que ver con inteligencia artificial, deep learning, se trabaja en base a probabilidades, ¿sí? En su conjunto. Mucho de ello tiene que ver con estas probabilidades básicas que nosotros vamos a ver en este video. Lo importante de las probabilidades es que no solamente nos sirven para calcular la probabilidad de que un evento ocurra de una variable cuantitativa, ya sea continua o discreta, sino que también nos sirve para ver o validar la probabilidad de que surja algún evento de una variable cualitativa, como vamos a ver más adelante. Pero antes de iniciar con el tema práctico del cálculo de las probabilidades, tenemos que reflexionar sobre algunos axiomas o propiedades de la probabilidad que nos ayudan a nosotros a entender ese proceso. Y vamos a iniciar básicamente con uno de los principales axiomas y que muchas veces trae confusión a los que estamos iniciando en este ámbito de las probabilidades. Y es que básicamente una probabilidad solamente puede tomar valores entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. No más de 1 y no menor de 0. Pero muchas veces tendemos a explicar las probabilidades con porcentaje, pues tiene un contexto bastante similar, simplemente que en la probabilidad, si nosotros multiplicamos por 100, estamos diciendo que ese evento o ese experimento se va a generar 100 veces. Y de esas 100 veces yo voy a tener una cierta cantidad de probabilidad, pero no es un porcentaje. ¿Me explico? O sea, realmente el concepto de porcentaje, como nosotros lo manejamos, que si bien es cierto, es producto de una proporción, en probabilidad, ese evento de la multiplicación por el 100 no quiere decir básicamente 100% de eso, sino me está diciendo que generé el experimento 100 veces y de esas 100 veces yo voy a tener cierta cantidad de veces que voy a tener probabilidad de que ese evento ocurra. Claramente, si lo genero 100 veces. En probabilidad, nosotros trabajamos en base a un experimento. Si se lleva a cabo un experimento, esta es la probabilidad de que ese experimento ocurra. Entonces, que si se puede mostrar o compartir o exponer o concluir en base a 100, sí, pero tiene una connotación distinta al porcentaje. Si bien es cierto, se multiplica por 100 en ambos lados, tanto en la probabilidad como en porcentaje quiere decir que es basado a 100. Mientras que en la probabilidad estamos diciendo que generé un suceso 100 veces, un experimento 100 veces, y de esas 100 veces tuve esta cantidad de probabilidad de que eso ocurra. ¿Sí? Entonces, el primer axioma que nosotros, axioma o propiedad de
la probabilidad que tenemos que tener muy presente es que solamente puede tomar valores entre 0 y 1, no más de 1 y no menor que 0. ¿De dónde extraemos ese primer axioma? ¿Por qué del contexto del 0 y 1? Muy bien, de allí se genera el siguiente axioma, ¿sí? El siguiente axioma tiene que ver con los sucesos complementarios. Un suceso complementario es básicamente el restante para poder llegar a la totalidad. Recordemos que en probabilidad estamos hablando de una unidad, de un evento, de un suceso, ¿sí? De ese suceso que yo puedo generar o puedo tener en consideración algo, podríamos estar diciendo que de ese suceso el restante para llegar al 1 es mi complemento. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. ¿Sí? Y vamos a utilizar, por ejemplo, esta variable que se llama estatus marital. Y vamos a tomar esa variable, nos la vamos a llevar para una hoja nueva y ahí la pegamos. ¿Okay? Entonces, en esa variable estatus marital podríamos tener varias opciones. Vamos a ver qué opciones tenemos. Tenemos partner, sí, me imagino compañero, y single, que viene siendo soltero. O sea, tenemos dos posibles opciones, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer siempre es conocer cuánto es mi muestra. Y para conocer cuánto es mi muestra, utilizamos la función contar. Seleccionamos la columna donde están los datos, cerramos el paréntesis y aquí hay un posible error. Regularmente nosotros utilizamos esta función para contar valores cuantitativos, pero en esta ocasión no tenemos valores cuantitativos, tenemos valores cualitativos. Entonces, esa función, que si bien es cierto la hemos utilizado en otras ocasiones, no puede ser utilizada para valores cualitativos. ¿Qué función nosotros deberíamos utilizar para valores cualitativos? Contará. ¿Sí? Contará. Esta función nos dice que cuenta las celdas, el número de celdas no vacías en un rango. ¿Sí? No vacías en un rango. Entonces, abrimos paréntesis y en vez de seleccionar la columna, que podríamos hacerlo, lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos desde donde queremos contar hasta el final. Para poder hacer eso, utilizamos la función Shift, Control y hacia abajo. Y le damos Enter. Y ahí está. Tenemos 180 observaciones. ¿Sí? Tenemos 180 observaciones. De esas 180 observaciones yo voy a fijarme si realmente aquí dice, como podemos ver, la última celda está ubicada en la fila 181, pero si le quitamos la etiqueta de la variable que dice estatus marital, que no nos interesa contarla, entonces serían 180. Muy bien. Y tenemos entonces dos posibles opciones. Tenemos la opción single y tenemos la opción par. Ahora nos interesa contar cuántas observaciones hay de cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a utilizar este ejemplo para poder explicar cada una de las propiedades de los acciones. ¿Sí? Entonces, contemos cuántas hay. Contar, utilizamos la función contar si. Esta función seleccionamos el rango donde está lo que queremos contar, punto y coma, y utilizamos el criterio. ¿Qué criterio queremos utilizar? El que diga single. Entonces,
aquí, ponemos comillas dobles y escribimos single. De igual forma como aparece dentro de las opciones. Cerramos, ahí está. Ahora, lo mismo hacemos con, vamos a hacerlo de una manera distinta, vamos a quitarle el igual y vamos a utilizar la misma función. Contar si seleccionamos el rango donde están los datos, punto y coma, y seleccionamos la variable que estoy buscando. Ahí está. Ahora se preguntarán ustedes, en el anterior, ¿por qué lo escribí y en esta no lo escribí? Pues miren la diferencia. Aquí yo le puse un símbolo de igual y por eso ya no va a ser la misma palabra que estamos buscando. Por lo tanto, tuve que escribirla. Pero en el siguiente le quité el símbolo de igual y pudimos utilizar esa función. Y esta. Si nosotros sumamos esas dos cantidades, fíjense cuánto nos da. 180. Muy bien. Entonces, para poder explicar la propiedad del suceso complementario, tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular la probabilidad de que dentro de nuestra muestra de 180 quisiéramos saber la probabilidad de seleccionar una persona al azar que sea single o que sea soltero, esto lo que me está diciendo es que ese es mi suceso. Por tanto, si single es mi suceso, entonces mi complemento para poder llegar a la totalidad de la unidad, que en este caso son 180, vendría siendo par. De igual forma, si por ejemplo mi suceso es elegir una persona al azar que sea unido, que tenga compañero, entonces mi suceso complementario vendría siendo single. ¿Sí? A eso se refiere. Por ejemplo, este puede ser el suceso S. Recordemos, todos los sucesos se identifican con letras mayúsculas, excepto la letra mayúscula E. ¿Y por qué no identificamos los sucesos con la letra mayúscula E? Porque la letra mayúscula E está asignada al espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral es la probabilidad total de todos los sucesos que puedan ocurrir. Por ejemplo, entonces, mi espacio muestral es 180. Esa es mi totalidad. ¿Sí? Solamente puedo tener dos posibles sucesos. El suceso single y el suceso partner. Esos dos vendrían siendo mi suceso. Uno puede ser el suceso S y el otro puede ser el suceso P. ¿Sí? Ahí está. El suceso S y el suceso P. Entonces, si yo quisiera mostrarlo a través de una simbología de probabilidad, sería de la siguiente manera. Probabilidad, abro paréntesis, del suceso P va a ser igual a lo siguiente. Y la probabilidad del suceso S va a ser lo siguiente. ¿Bien? ¿Cómo hago para calcular la probabilidad del suceso single? Para calcular la probabilidad del suceso single solamente tenemos que hacer lo siguiente. Igual, los casos favorables, en este caso el caso favorable es que sea single, entre el espacio muestral. Recordemos que el espacio muestral se identifica con la letra E mayúscula. Y ahí está. Ese vendría siendo mi probabilidad de tomar un elemento al azar
y que sea single, es de 0.40. Fíjense que no es mayor que 1 ni es menor que 0. De igual forma, para calcular la probabilidad de tomar un suceso, un elemento al azar o un sujeto al azar que sea unido, es los casos favorables, o sea, que tienen que ser partner entre la totalidad de los casos. Ahí está. Claro, claramente, para poder llegar al 100% o a la unidad, el complemento de los singles vendría siendo prácticamente, si nosotros redondeamos estos dos valores, tenemos 41 y 59. Eso me da, la sumatoria me da a 1, que es la unidad. Si este fuera nuestro suceso, nuestro complemento sería 0.59. ¿Qué quiere decir eso? La suma de los sucesos, escuchen, la suma de todos los posibles sucesos que pueden haber en un espacio muestral me va a dar a 1. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sumo el suceso S más el suceso C, el suceso P, eso me da a 1. Y allí es donde viene el siguiente axioma, ¿sí? La probabilidad de la sumatoria de los sucesos, de los posibles sucesos que puedan haber en un espacio muestral, me va a dar a 1. Muy bien, ya tenemos dos axiomas o dos propiedades. La propiedad de los valores o los resultados de las probabilidades solamente pueden tomar valores entre 0 y 1, no mayor que 1 y no menor que 0. La siguiente propiedad que hemos visto es que la sumatoria de todos los posibles sucesos que puedan darse en un espacio muestral me debe dar 1. Muy bien. El siguiente. La probabilidad de un suceso imposible va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir un suceso imposible? Un suceso imposible es un suceso que no tiene probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, aquí solamente tenemos dos opciones dentro de nuestro espacio muestral, single y partner, o sea, soltero o unido, o en compañía. Pero no hay otra opción. Por ejemplo, si yo calculo la probabilidad de elegir al azar algún suceso que sea divorciado o viudo, no me va a aparecer opción. A ese suceso, por ejemplo, viudo o divorciado, no vamos a tener evento para él. ¿Sí? Miren. Contar. Sí. En el rango de aquí. Criterio, el que tenemos aquí al lado. No va a salir nada. La probabilidad de calcular, ¿sí? Entre el total me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, eso me está diciendo que la probabilidad de un suceso imposible ocurra es igual a 0. ¿Vale? Y si nosotros tuviéramos que calcular la probabilidad del complemento de viudo divorciado, claramente eso me va a dar al espacio muestral. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sé que el complemento de viudo divorciado es mi espacio muestral,
y lo calculo, ¿sí? 1 menos el espacio muestral, que también es 1, eso también me va a dar 0. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo de single y partner, de pronto yo quisiera calcular la probabilidad de partner sin que haya calculado y solamente habiendo calculado el de single, entonces yo podría hacer lo siguiente. La probabilidad 1 menos la probabilidad del suceso que calculé me va a dar al suceso complemento. Lo mismo sucedería. 1 menos la probabilidad del suceso que calculé me va a dar la probabilidad del suceso complemento. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos 3 axiomas o 3 propiedades. La primera, las probabilidades solamente pueden tomar valores entre 0 y 1. La segunda propiedad es la sumatoria de los sucesos de un espacio muestral me debe dar igual a 1. ¿Sí? Y ahora tenemos el tercero, que es la probabilidad de un suceso imposible me va a dar 0. Y ahora tenemos una cuarta. Tenemos la probabilidad de un suceso complemento, la podríamos calcular de 1 menos la probabilidad del suceso original, como lo vimos aquí. 1 menos la probabilidad del suceso original. Muy bien. Otra de las propiedades vendría siendo si un suceso A está contenido en otro suceso B, se cumple que, por definición, un suceso que contiene a otro va a ser menor que el suceso original. Ok, muy bien. Vamos a colocar esta propiedad a través de uno de los casos que regularmente utilizamos o de los ejemplos que originalmente utilizamos para explicar las propiedades, y es a través de los dados. ¿Sí? Todos hemos trabajado con un dado. Vamos a ver si tenemos alguna forma acá en Excel para poder insertar un gráfico, un objeto. ¿Sí? Vamos a ver si por aquí hay un objeto que sea de... este nos sirve bastante bien. Digamos que esto vendría siendo un dado. ¿Sí? Recordemos, un dado tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5 y la parte de atrás tenemos 6 caras. ¿Cuáles son las posibles opciones que tiene un dado? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son las 6 posibles opciones. Pues digamos que en un suceso A, vamos a poner suceso A, tenemos los números pares. Números pares. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4 y 6. En un suceso B tenemos los números impares. 1, 3, 5. En otro suceso C tenemos los múltiplos de 3. 3, 6. En otro suceso tenemos los mayores de 3, vamos a decir 4, 5, 6. Y si en ese suceso tenemos los menores de 4
1, 1, 2 y 3. Creo que con eso podemos trabajar. Pues, digamos lo siguiente. Tenemos el suceso A, que bien podemos identificar que el suceso A son los números pares 2, 4, 6. Tenemos 6 posibles opciones. Y para nosotros poder calcular esa probabilidad, solamente tenemos que tener presente cuántos elementos tenemos en cada uno de ellos. Aquí tenemos 3, tenemos 3, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 3. Muy bien. ¿Y cuántas posibles opciones tenemos? Tenemos 6 posibles opciones. Por lo tanto, para poder calcular la probabilidad de cada uno de ellos, lo dividimos. La cantidad de observaciones o de sucesos satisfactorios entre la totalidad de las posibles opciones, o sea, entre mi espacio muestral. Voy a hacer una referencia absoluta porque esta misma fórmula la voy a utilizar para los demás. Y ahí está. Muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a agregar otro suceso más. FG, el suceso G. Miren que no he utilizado la letra E porque la letra E está destinada para la totalidad del espacio muestral. Y vamos a decir que el suceso G solamente es obtener el 5. Vamos a poner el espacio muestral también para que lo tengamos a referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Muy bien. Ahí está mi espacio muestral. El espacio muestral es todos los posibles sucesos que puedan ocurrir en mi espacio muestral. Y listo. Si nosotros hacemos las cuentas, aquí hay 1, aquí hay 6. Mi espacio muestral es igual a 1. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora, digamos que el suceso A, ¿sí? El suceso A y el suceso C. ¿No? Podría ser el suceso C y el suceso D. También podría ser. O el suceso B y el suceso C. O el suceso B y el suceso G. Si nosotros comenzáramos a utilizar las operaciones aritméticas dentro de los sucesos, podríamos combinar cada uno de ellos. Entre las operaciones aritméticas que podríamos ver, podríamos utilizar la suma, la multiplicación, la diferencia, ¿sí? Pero también tenemos algo que se llama teoría de conjunto, que tenemos la unión y la intersección de los sucesos, ¿sí? Entonces, para poder explicar si un suceso, o sea, la quinta propiedad o quinta axioma es si un suceso está contenido en otro, quiere decir que ese suceso va a ser menor o igual a la probabilidad de ocurrencia de ese suceso. Y vamos a verlo de esta manera. Vamos a agarrar el suceso A y el suceso C. El suceso A, el espacio muestral, vamos a hacerlo más didáctico, el espacio muestral se puede representar de forma horizontal, ¿sí? Y el espacio y los sucesos se representan con círculos, ¿sí? Los sucesos se representan con círculos. Vamos a ponerle otro color, un color verde. Y este lo vamos a poner de color amarillo. Amarillo. Ahí está. Aquí podemos colocarle que este vendría siendo el suceso A.
suceso A está compuesto por dos, 4 y 6. De hecho, de pronto lo podemos poner de una manera más práctica para que sea movible. Vamos a agregar un cuadro de texto, insertar cuadro de texto. Y aquí vamos a ponerle el 2. Aquí le vamos a poner el 4. Y vamos a poner por acá el 6. Ahí está el 6. Esto vendría siendo el suceso A. Y este vendría siendo el suceso B. El suceso B está compuesto por los siguientes elementos. El elemento, perdón, este es el suceso C. El elemento 3 y el elemento 6. Entonces, como podemos ver, en ambos sucesos, ¿sí? Este vendría siendo mi espacio muestral. Vamos a colocarlo por acá, la letra E de espacio muestral. Y tenemos el 2, 4, 2, 4, 6, 3, 6. Pero me faltan valores, me falta el 1 y el 5. El 1 y el 5 también forman parte del espacio muestral. Por lo tanto, como no está en ninguno de los dos sucesos, yo lo puedo poner por fuera, porque pertenecen también a mi espacio muestral. Ahora sí tenemos todos los elementos posibles. El suceso A, tenemos el espacio muestral, vamos a explicar el espacio muestral, está compuesto por los siguientes elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? El suceso A está compuesto por los elementos 2, 4, 6. El suceso C está compuesto por los elementos 3 y 6. Como pueden ver, en estos dos sucesos hay un elemento que se repite. Por lo tanto, esto tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Aquí hay una intersección de los sucesos. Por lo tanto, yo debo colocar esto de esta manera. Bien. A eso se le llama intersección. Cuando dos, ¿sí? Cuando dos sucesos tienen un mismo elemento, uno o varios elementos en común, se le llama intersección. Y ahora, el suceso A tiene más elementos que el suceso C. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de ese suceso A es de 0.5 y la probabilidad de ocurrencia de ese suceso C es 0.3. Y aquí se cumple el otro axioma. Un suceso que está contenido en otro, entonces la probabilidad de ocurrencia va a ser menor a la de ese suceso. Como el suceso C tiene elementos del suceso A y es menor, entonces la probabilidad de ocurrencia va a ser menor que la del suceso A. ¿Sí? Muy bien. El siguiente axioma es la probabilidad de la unión de dos sucesos. La probabilidad de la unión de dos sucesos. ¿Sí? Digamos que nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de ocurrencia de que salga A o que también salga C.
Entonces, vamos a calcularla. Se denotaría de la siguiente manera. Probabilidad del suceso A, insertamos un símbolo. Ese símbolo que vamos a utilizar es el símbolo de unión. Va a ser igual a lo siguiente. Para poder calcular la probabilidad de la unión del suceso A, intersección del suceso C, unión del suceso C, yo debo sumar las dos probabilidades. Pero ¿qué pasa si yo sumo las dos probabilidades? Hay un elemento que pertenece tanto a A como a C. Por lo tanto, yo debo restar esa diferencia. Por lo tanto, para poder calcular, yo debo hacer lo siguiente. La probabilidad del suceso A es 0.5 más la probabilidad del suceso C es 0.3 menos, yo debo calcular la probabilidad de ese suceso. La probabilidad del suceso que salga 6. ¿Por qué? Porque está tanto en A como en B, en C. Entonces, la probabilidad del suceso que salga 6, debo calcularla antes de poder hacerlo. Probabilidad de obtener un 6, ¿sí? Mejor dicho, la probabilidad de la intersección, la probabilidad de la intersección, vamos a buscar el símbolo de intersección, aquí está, con el suceso C, es un elemento. ¿Qué elemento es? El 6. Entonces, yo debo calcular esa probabilidad. ¿Cuántos elementos tienen en común? 1. ¿Cuál es el elemento que tienen en común? El 6. Por lo tanto, igual 1 entre la cantidad de posibles observaciones que tiene el espacio muestral, que es 6. Es 0.17 si lo redondeamos. Ahí está, 0.17. Ahora sí, vamos a calcular la probabilidad de la unión de esos dos sucesos. La probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso C menos la probabilidad de la intersección. Y ahí está. Es 0.67. ¿Qué me dice eso? Que la probabilidad de obtener como resultado el suceso A o el suceso C es 0.67. ¿Sí? Esto es si, por ejemplo, tenemos elementos en común en ambos sucesos. Pero ¿qué pasaría si tomáramos dos sucesos que no tienen elementos en común? O sea, que son incompatibles, que no tienen intersección. ¿Sí? Vamos a verlo. Podríamos calcular la probabilidad del suceso A. Vamos a utilizar otro suceso, vamos a utilizar el suceso B. Suceso B, que es 1, 3 y 5, con el suceso, no, vamos a utilizar nuevamente el suceso A. Suceso A con el suceso B. Estos dos sucesos, el suceso A y el suceso B, no tienen elementos en común. O sea, los elementos del suceso A, que son 2, 4, 6, no se encuentran en el suceso B, que es 1, 3 y 5. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de la unión de esos dos sucesos, va a ser igual la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso C. Y allí, si nosotros calculamos la probabilidad de la intersección, me va a dar 0. Por lo tanto, ya no es necesario calcular. Y eso me va a dar a 1. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué me da 1? Pues podemos verlo claramente. Con la unión del suceso A más el suceso B, tenemos todos los elementos del espacio muestral.
1, 2, 3, 4, 5, 6. La sumatoria de todas las posibles sucesos que contengan todos los elementos me va a dar entonces a 1, que es el espacio muestral. Muy bien. Eso es el axioma número 7. Ahora bien, ¿qué pasa si un suceso A pertenece a otro suceso B? Se cumple lo mismo. Su probabilidad va a ser menor o igual a la probabilidad del suceso B. Por ejemplo, se puede dar el caso del suceso D, que sus elementos son 4, 5, 6. Y el suceso G, que solamente tiene el elemento 5. Como el suceso G pertenece al suceso D, esto me dice que la probabilidad de ocurrencia va a ser menor o igual a la del suceso D. Esto es muy claro, esto se puede demostrar con el cálculo sencillo que hemos visto aquí. La probabilidad del suceso D es 0.5 y la probabilidad del suceso G es 0.2. Por lo tanto, se cumple ese axioma. Muy bien. Ahora, ya nosotros pudimos calcular de estos datos, fíjense, teníamos estos datos de estatus marital y pudimos calcular la probabilidad de ocurrencia de que sea single o que sea partner. Ahora, que uno me da la probabilidad de 0.59 y 0.41. Pero el cálculo de la probabilidad no solamente me sirve para una variable cualitativa, ¿sí? También podemos verlo a través de una variable cuantitativa. Y vamos a utilizar esta que dice miles, que son millas. ¿Sí? Me lo voy a llevar para una hoja aparte. Y ahí está. ¿Ok? Lo primero, siempre conocer cuál es mi n, ya lo sabemos, pero vamos a calcularlo igualmente. Contar, seleccionamos la columna donde están los datos y le damos enter. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Hace un rato utilizamos una variable cualitativa y utilizamos la función contará. Y en esta ocasión utilizamos una variable cuantitativa y utilizamos la función contar. Muy bien. También nos interesaría saber cuál es el mínimo en una variable cuantitativa y cuál es el máximo de las observaciones. Siempre es importante conocerlo. Utilizamos la función min para calcular el mínimo de los datos y utilizamos la función max para calcular el máximo de los datos. Muy bien, tenemos 21 y 360. Ok, también nos interesaría saber cuál es el promedio o media del recorrido que hacen estas personas. Recordemos que estas son millas, son personas que hacen running o corren en las mañanas según el estatus marital. Entonces, para calcular la media o promedio, utilizamos la función que se llama promedio, seleccionamos todos los datos, cerramos el paréntesis y ahí me calcula la media o promedio de la cantidad de millas en donde más se unen o más se concentran los datos, que es 103. O sea, de los 180 personas hay un grupo importante que se acerca a ese valor. ¿Cuál es ese grupo importante? Vamos a calcularlo a través de una desviación estándar. A través de una desviación estándar. Y con la desviación estándar podemos utilizar la función desves.m, seleccionamos la columna donde están los datos, cerramos el paréntesis y allí calculamos la desviación estándar. Ahora bien, a mí
por ejemplo, me interesaría saber en dónde se está concentrando una cierta cantidad o un porcentaje importante de las personas que corren, cuántas millas recorren con una desviación. Entonces, para poder calcular eso, calculamos lo que se conoce como el intervalo, donde se encuentra el 68% de las observaciones. ¿Cómo hago para calcular ese intervalo? Solamente tenemos que hacer lo siguiente. A la media le restamos el valor de la desviación estándar y a la media le sumamos el valor de la desviación estándar. Y allí podemos ver claramente que el 68% de las personas que corren de esa muestra se encuentra entre 51.3 millas y 55.06 millas. Vamos a redondearlo porque tenemos los datos originales en datos enteros, así que vamos a redondearlo esto entre 51 y 155 millas. El 68% de las observaciones. Ok, muy bien. Ahora, si nosotros tuviésemos que calcular, ¿sí?, la probabilidad de elegir una persona al azar, pero que se encuentre dentro de ese intervalo, sería interesante. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona dentro de toda esta lista de 180 personas que se encuentre dentro de este intervalo entre 51 y 55? Interesante. Para eso necesitamos contar cuántas personas cumplen con esto. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuántas personas? Personas en ese intervalo. Para poder hacerlo, necesitamos utilizar la función contar si conjunto. Y para poder utilizar esa función, lo primero que me pide es el rango del criterio 1. Seleccionamos la columna 1, punto y coma, y después me dice cuál es el criterio 1. Para poder decirle el criterio 1, debo hacer lo siguiente, que sea comillas dobles, mayor o igual, cierro las comillas dobles, utilizo el concatenador, que es ampersand, el intervalo, límite inferior, lo selecciono, menos, nuevamente, el rango del criterio 2, que vendría siendo donde están los datos, punto y coma, abro las comillas dobles y le digo que sea menor o igual. Cierro las comillas dobles, utilizo nuevamente el concatenador o el símbolo de ampersand y selecciono el límite superior. Listo. Esto me dice que 135 personas de la muestra de 180 son las que se encuentran en el intervalo entre 51 y 155 millas. Ahora, yo quiero calcular la probabilidad de esas personas. Coloco el símbolo de igual y selecciono la cantidad de personas que cumplen con este intervalo entre la totalidad de los 180. Y me dice que es 0.75. ¿Qué me está diciendo ese valor? Recordemos, las probabilidades solamente pueden tomar valores entre 0 y 1. No menor que 0, no mayor que 1. Y cumple con ese axioma. Entonces, entre el valor de la probabilidad se acerque más a 0, hay menos probabilidad de ocurrencia. Si el valor resultante de la probabilidad se encuentra cercano a 1, hay mucha probabilidad de que ocurra ese suceso. Por lo tanto, obtuvimos un valor de 0.75. Eso me está diciendo que hay mucha probabilidad, ¿sí? Mucha probabilidad que ese evento ocurra.
¿Cuál evento? El de escoger una persona al azar dentro de todas estas, que son 180, que cumpla con un recorrido entre 51 y 155 millas. Esto es muy importante porque esto es la base de la probabilidad. Una vez que nosotros entendamos este tema de el cálculo de la probabilidad, entonces vendrían siendo los otros temas, la probabilidad condicionada, la probabilidad total y por supuesto el famoso teorema de Bayes. Espero que haya sido de su agrado y que le cumplan los beneficios esta clase básica de probabilidad en Excel. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.